El edificio fue una zona de tejares, ¿no? De tejares, donde las mujeres tejían. Entonces pasó a ser luego cuartel de la Guardia Civil hasta que pasó a ser cuartel de artillería. El cuartel se llamaba Cuartelamiento Capitán Guiloch, en referencia a un héroe nacional que murió en el año 1909 en una batalla en Marruecos. Y según entrabas, a la izquierda estaba el cuerpo de guardia, oficial de guardia, bar de oficiales, zona del capitán de cuartel, sala de banderas. Y a la derecha, según entraba, estaban guardia de prevención, suboficial de guardia y zona de calabozos. Luego, en esta primera planta también, que es lo único original que queda del cuartel, la primera fachada, teníamos al final el depósito de víveres, que al final se convirtió en el almacén del primer grupo de vestuario, donde ahora es el centro de mayores, tenía su residencia, suboficiales y oficiales. Y ellos vivían enfrente. La casa que ahora es, creo que es del Paro, se llamaba la Casa del Coronel. Vamos a decir que es otro mito, que el coronel nunca ha vivido ahí. Vivía algún oficial que la solicitaba y el coronel gentilmente se la cedía. Aquí se veían soldados, pero no como en otros sitios. A las 2 de la tarde que salían, Sí, que salían. y cogían la carretera que no era Avenida Daroca, No. era la carretera del Este. Sí. Y ahí, Pero que se a lo iban. largo de toda la carretera, iba gente a comprar los chuscos a los militares que salían a venderlos. Los chuscos eran un pan muy rico y que salvó a muchísima gente con las hambrunas que había. Pan del cuartel, que se lo daban a él, que le correspondía todos los días. Y ellos lo guardaban y luego salían ahí a la calle esa, porque se iban unos andando y por el camino pues salía gente a comprarles el pan. Y eso les venía a los militares de miedo. Porque los soldados salían a pasear y entonces pues se encontraban con chicas del pueblo, del barrio, Claro. y entonces se han hecho muchas parejas. Los soldados que vivían en el acuartelamiento, que eran los que se llamaban presentes, cuando salían de paseo, pues había tus 4 o 5 discotecas aquí en Vicálvaro, tus 2 cines y tus 100 bares, y se divertían con eso. Y yo conozco muchos que se han hecho aquí novia en Vicálvaro, haciendo aquí la mili. O sea, y antes no existía teléfono. Antes existía que había aquí una cabina o dos, tendrían el teléfono de su casa y quedarían con ella. O en el Don Gonzalo te espero, o te espero en el Tucán, o te espero en el Tuse, o te espero en el Sitel. O sea, son las discotecas que había aquí. Y luego el soldado se licenciaba y o se iba con la chica o no se iba con la chica. O era un rollo de la mili como todos hemos tenido. Lo más que duraba lo que duraba los 9 o 10 meses o 11 que estuvieras aquí. Los soldados cuando salían alternaban pues por los bares de aquí, aunque entonces las mujeres a los bares no entrábamos solas, tampoco, pero bueno, pues en el cine, que había 2 cines, entonces estaba San Félix y el Astoria, teníamos además contratada una fila de butacas, entonces todos los sábados o todos los domingos íbamos todos a la misma fila. Ya se buscaban los que les interesábamos de ponerse en la fila de atrás, ¿verdad? Con 14 años lleva al paraíso. Pues ahí le conocí yo. Y era militar. Se podía ir a su casa porque vivía en el barrio. Solo se quedaba cuando tenía guardia. Al irte de voluntario son 2 años. Hombre, te escribían cartas, pero vamos, yo desde mi casa le veía en la garita hacer la guardia. Vivía enfrente del cuartel. Era tan grande la garita que no se le veía, solo se le veía la boina. Y él hacía así, dice, soy yo. Entonces nos saludábamos de la ventana y ya le bajaba yo el bocadillo. Y hombre, ya a lo mejor si tenía un ratito, no sé cómo sería eso, que le daban 10 minutos y yo le llevaba el bocadillo y se lo comía ahí conmigo dentro del cuartel, claro. Era bastante común. El problema, ¿sabes lo que pasaba? Los que éramos voluntarios, nos íbamos a nuestra casa, nos vestíamos y éramos normales. Pero los militares que estaban aquí haciendo la mili, cuando tenían permiso salían, pero tenían que salir de militares. Y entonces era un hándicap muy grande salir al barrio y les veían, no se podían sobrepasar de bebida ni de otras cosas, de disciplina. Se cambiaban, tenían sitios específicos para cambiarse. Sí, bueno, cambiaba de paisano, claro, su truco se cambiaba de paisano y ya está. Y estaban 2 horas, se iban a un domicilio o algo a cambiarse, y ponían ropa normal, luego iban otra vez a cambiarse para volver aquí. Y la vigilancia militar hacía la vista gorda. O sea, a no ser que formaras una muy gorda, pues te hacía la vista gorda. Luego ya cambió eso, que en el año 87, 88 creo que ya se dejó salir a todo el mundo de paisano. Eso fue causa de la movida de la ETA y de todas estas cosas. Entonces a los militares ya no les dejaban salir de militar, de uniforme. Entonces les obligaban a salir de paisano, tanto para venir aquí como para ir.
Salían los tanques de aquí y iban por San Juan, ahora se llama San Juan, subían allí al cerro y hacían las maniobras allí los tanques, hacían por las calles. Es un ruido, fíjate, un tanque que iba, y salían no uno, sino bastantes tanques, hacen maniobras allí en lo alto. Sí, vamos, claro que se oía. Tú imagínate en una calle de estas que pasaran 10 o 12 tanques, el ruido que hacía, hasta retumbaban algunas veces las casas. Y yo, claro, acababa de llegar y cuando me casé y le digo a mi marido, ¡ay, debe de haber guerra! Digo, pasan unos tanques por la calle, unos tanques grandes que pasaban. Y yo me asusté y dice mi marido, no, si es que son de los militares que los sacan por aquí. Pero yo como acababa de llegar, me llevo un susto que para qué. Y entonces había un día al año que nos sacaban a la calle San Cipriano y había un desfile militar. Yo recuerdo los tanques pasando por la puerta del colegio y faltábamos a clase y las señoritas nos sacaban allí y bueno, pues saludábamos a los militares y había un desfile de tanques en la puerta del colegio. Y recuerdo que también un día al año nos llevaron al cuartel, que es lo que es ahora la Universidad Rey Juan Carlos, y nos montábamos en los tanques. Era como una especie de en lugar de columpios, había tanques y realmente digo que disfrutamos un montón aquel día. No éramos conscientes tampoco de que nos estábamos... A ver, sabíamos que eran tanques, pero nos tomábamos como si fueran columpios. Pues mira, es que yo cuando yo era pequeña, en esta avenida que veis aquí, eran las fiestas del... O sea, esto no era como es ahora, estaba todo, era todo descampado, era toda arena, y aquí se hacían las fiestas de San Juan. Entonces los mayores siempre te decían, madre mía, estamos aquí ahora con los cacharritos de feria y los conciertos, y aquí era donde se hacían esos grandes desfiles con tanques. Entonces ese es el rollo, ¿no? Que ellos lo recuerdan mucho como el cambio, ¿no? Les parece que es algo como muy significativo del cambio, que para mí ahora ya es radical porque esta calle no tiene nada que ver con lo que era cuando yo era pequeña. O sea, yo todavía me encontré con un hombre el otro día charlando así en una cafetería que me contaba que él no era de Vicálvaro, que venía aquí de vez en cuando porque él había sido militar y él había vivido aquí muchos años y había estado en el cuartel. Entonces que de vez en cuando se pasaba por una cuestión puramente nostálgica. Cuando se fue el ejército de aquí, el cuartel de artillería, hubo mucho movimiento, muchos bulos o no bulos, en que esto iba a ser una cárcel. Hubo un movimiento vecinal de quejas y tal. Entonces eso se desechó y no se habló más de la cárcel ni nada, hasta que ya por un intercambio de terrenos o de edificios vino a la universidad, que sin duda alguna ha dado mucha vida a Vicálvaro. La universidad primero y la zona de Valderribas fue un hincapié muy grande para que hicieran el metro. O sea que sí, la verdad que nos ha dado mucha vida a Vicálvaro la universidad. Por lo menos se nos conoce por una universidad que no por un cuartel. Aunque echamos de menos, nosotros los vicalvareños, echamos de menos un poco más de conexión entre estudiantes y profesores y empleados con el barrio.